Somos la radio. Exa FM. Estamos de regreso ya y en contacto con el periodista y escritor Jorge Ortiz y el señor doctor Diego Ordóñez, quien también ya dio un paso de columnista, ha dado un paso ya para activarse políticamente, digamos. A los dos les queremos saludar y plantearles este tema de las alianzas en torno a las candidaturas. Y previo a iniciar este diálogo, sí valdría la pena escuchar lo que han dicho algunos de los candidatos, o no candidatos, precandidatos a la presidencia de la República. Esto ha dicho doña Cristina Reyes, Yacu Pérez de Pachacúter y César Montúfar. Estoy dispuesta a todo lo que sea necesario por el bien del país. Siempre he estado lista para servir a mi país, siempre estoy lista para ser parte de una confluencia de valores y principios. Por supuesto que el peligro está latente de que regresen vestidos de corderos ese totalitarismo y ese populismo y esa corrupción que le ha hecho tanto daño al país. Es importante conversar con todos, es importante conversar por el país. Aquí el tema de rencillas personales o conflictos personales al Ecuador no le interesan. Lo más importante son esos objetivos y todos tenemos que conversar en una mesa de trabajo. Nosotros combatimos al correísmo y a la derecha, porque Rafael Correa y Guillermo Lasso son lo mismo, al extremo que Guillermo Lasso financió la campaña de Correa. Los socialcristianos toda la vida estuvieron gobernando muy bien, abrazándose entre Nebot y Correa. Nosotros le hacemos una invitación directa sobre la base del renunciamiento, sobre la base de poner primero los objetivos y las metas nacionales necesarias para que el Ecuador eleve el nivel del debate político. No puede ser posible, Carlos, que la discusión en este momento sea la discusión que ponen en el tablero electoral aquellos que están buscando la impunidad en sus juicios y los procesos judiciales. De acuerdo. El Ecuador en este momento necesita una política de altura que hable sobre esos acuerdos, los acuerdos que el Ecuador en este momento necesita para salir de la crisis y ofrecer un futuro a nuestros hijos. Así están un poco las cosas. Jorge, bienvenido, buenos días. ¿Cuál su primera apreciación? ¿Hay la posibilidad de este diálogo que todos, o por lo menos los tres, aunque el señor Pérez ha puesto límites a con quienes podrían dialogar, qué posibilidades tenemos de ampliar ese diálogo y de encontrar hasta el 17, me parece, de septiembre, que deberán ya mantener o ir en conjunto con algunos otros candidatos, mantener sus candidaturas o no? Jorge, bienvenido, buenos días. Y gracias, Francisco, buenos días. Debería ampliarse la mesa y debería establecerse un diálogo amplio, significativo entre las fuerzas democráticas, centristas, moderadas. Es evidente que Yacu Pérez no está en esa línea. Él lamentablemente representa básicamente a un indigenismo que en octubre del año pasado, con esa confluencia extraña y turbia que tuvo con el correísmo, demostró pues que es una fuerza que no se adapta a las prácticas de la democracia, que quiere romper las estructuras políticas, las instituciones, tal como lo hizo el correísmo durante sus 10 años y medio. Entonces, creo que finalmente Yacu Pérez irá con su propia candidatura, tratará de lograr ciertas alianzas con grupos verdes, ecologistas, tratará sobre todo de consolidar la unidad del sector indígena, que evidentemente está fracturado. Él representa una posición más pragmática, más, si se quiere, política, que está pensando en los resultados electorales, mientras que los señores Issa y Vargas están pensando en Mariátegui, una locura, están pensando en un individuo que murió hace 90 años, en 1930, y que planteaba un marxismo andino absolutamente radical, muy parecido a lo que unos años después sería el maoísmo en la China, o en el mismo Perú sería Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso del camarada Gonzalo. Es decir, una locura, una cosa delirante, incomprensible en estos tiempos. La declaración de Cristina Reyes me parece muy importante. Dice
no hay lugar para rencillas personales. Ahí, y esta es mi interpretación personal, y nada más que eso, creo que ha habido una especie de rebelión interna en el Partido Social Cristiano. Era evidente que quien impedía un diálogo entre las fuerzas democráticas, digamos, del centro hacia la derecha, era Jaime Nebot, por su antipatía personal, o por su rencilla personal, o por su animadversión personal con Guillermo Lasso. Y pues parecería que en el Partido Social Cristiano, de pronto, viendo que Jaime Nebot se bajaba de la camioneta, decidía que ya no iba a tener futuro político, decirles, Jaime, perdónanos, pero aquí tenemos que hacer una alianza, porque el riesgo dramático para este país es del regreso de Correa. Yo creo que sería obvio que los socialcristianos, y creo, se reunieran y armaran una coalición, una convergencia. Yo no veo grandes diferencias ideológicas, ni siquiera programáticas, entre esas dos fuerzas. Yo podría decir tal vez que de alguna manera Guillermo Lasso es un conservador clásico, mientras que Jaime Nebot tiene más toques liberales, es más abierto sobre todo en los temas sociales. Y lo mismo podría decir de Álvaro Noboa, un más conservador, tal vez Otto Sonnenholzner un poco más liberal, pero básicamente representan lo mismo, y no tiene ningún sentido que se dispersen esas fuerzas, mientras el correísmo nos duela o no nos duela, no creo que nos debe doler, tiene un voto cautivo, un voto prisionero, ya un voto irracional, emotivo del 20 o 22%, cantidad con la cual en ese número de precandidaturas tendría asegurado el pase a la segunda vuelta. Creo además que Yacu Pérez, tanto por el indigenismo como por la posible adhesión que tenga a lo largo de la campaña de sectores jóvenes, medios, urbanos, encantados con el tema, y bien está eso, con el tema ecológico, llegue a ser una fuerza política consistente, una fuerza electoral consistente. Y yo creo que hay el riesgo que deben estar considerando las fuerzas del centro hacia la derecha, que la segunda vuelta sea entre el correísmo y el indigenismo radical. Y en ese caso le metemos al Ecuador en un torbellino cuyo desenlace puede ser trágico. Claro, saludar al doctor Diego Ordóñez. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, las condiciones parecería entonces que la salida de Jaime Nebot, la salida, aunque a ratos parece que podría insistir, de Álvaro Noboa, un poco la salida también del ex vicepresidente, y digo la salida de Correr, ¿no?, en alguna candidatura, podría fortalecer una línea de pensamiento, pero se dice que están representadas en el señor Lasso líneas mucho más duras, y que aquello de que él mismo diga yo estaría dispuesto no tendría problema a conversar con. Ya cuando alguien pone esas no tendría problema, es que está renunciando a algo. Diego, bienvenido, buenos días. Francisco, buen día. Jorge, buen día. En el deber ser, el debate es ¿no? ¿Es conveniente una alianza, un acuerdo? Sin duda que es bueno y conveniente en el deber ser. En el ser, en las posibilidades, hay que evaluar el momento, las circunstancias que permitan o viabilicen esos acuerdos. Lasso ha estado abierto desde el inicio a un acuerdo político, ha llamado varias veces a dirigentes políticos para hacerlo. En octubre del año pasado, cuando se conjugó un grupo de fuerzas políticas para desestabilizar la democracia y votar al gobierno, Lasso extendió la mano. Entonces la postura, ¿no?, el ánimo de buscar entendimientos, de llegar a acuerdos, ha estado siempre abierto. Eso se mostró, Francisco, y me parece que a veces somos, diría yo, muy rápidos en sacar conclusiones, ¿no? El gobierno, Lasso tuvo un acuerdo con el gobierno, con un gobierno que representaba a una persona cuya legitimidad fue cuestionada, precisamente por Lasso, luego del resultado electoral del 2017. Sin embargo, de eso extendió la mano para ayudar en la aprobación de leyes que otros sectores políticos se negaron a hacerlo y que eran fundamentales para que el Ecuador, por ejemplo, logre un proceso exitoso de renegociación de deuda externa.
Entonces, quisiera con esto señalar que el ánimo de buscar acuerdos, el ánimo de extender la mano para buscar consensos en torno a temas que son de interés nacional, pues Lazo ha dado suficiente evidencia de aquello, ¿no? Ahora, 8 días, o 5 días, o 6 días antes de que se tenga que cerrar ya toda la parte formal del proceso de presentación de candidaturas, empiezan a surgir las voces tardías de que hagamos un acuerdo, de que busquemos, bueno, se sabe que hay momentos y momentos y circunstancias. Obviamente Lazo ha dicho, bueno, yo tengo disponibilidad de conversar con Nebot, que es a fin de cuentas quien controla y dirige el Partido Social Cristiano. Y no entiendo la observación tuya en el sentido de decir, bueno, eso ya es de poner un límite. No, no hay ningún límite. No, tanto la entiende, Diego, que tanto la entiende que la interpretas, pues. Luego está la convocatoria que hace el candidato Montúfar. Ya. Bueno, lo más sensato me parece, ¿no?, es que aquellos candidatos que no vean pues una posibilidad de tener éxito, de crecer, de lograr resultados, pues tomé la salida que tomó el señor Sonnenholmer, que dijo, bueno, no veo condiciones, no corro, o Noboa, no veo condiciones, no corro. Y me parece que eso debería ser lo más sensato, ¿no? Lo más sensato. Yeah. Sin duda, Francisco, hay que prever que en la segunda vuelta existan pues condiciones para que se puedan lograr entendimientos y mucho más de la posibilidad de que pueda haber un gobierno que necesite un soporte político más amplio para impulsar las reformas. Pero hay que ponerse de acuerdo en esos temas, en los temas de la reforma, en un programa. Y ya nada de candidaturas. Lazo y Monito creo ha dicho, para poner cosas puntuales, hay que eliminar los subsidios que son regresivos, que son empobrecedores, que favorecen a los ricos y favorecen el contrabando. El subsidio al diésel. El Partido Social Cristiano ha dicho que no. Lazo ha planteado la necesidad de una profunda reforma laboral. El Partido Social Cristiano ha dicho que no. Lazo propone una reforma que sostenga el sistema de la seguridad social, pero que le vuelva eficiente. El Partido Social Cristiano ha planteado más bien una pregunta, como la que consta en las 11 preguntas de la consulta de Nebot, que no va al tema fundamental, no va al problema estructural de la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, bueno, ¿sobre qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Los nombres, las candidaturas o qué? Pero también pasan por ahí. Un programa de trabajo, un plan. Y estos son los temas que me parece a mí que 3 días, 4 días antes de que se cierre el plazo para presentar alianzas, se empiecen a discutir. Creo que me parece ya es un poco tarde. ¿Ah, sí? Ojalá que me equivoque. Jorge, bueno, ahí hay otra visión y otra como diciendo, esto está caminado y los que ya hemos caminado ya no hay la posibilidad. Otros dicen siempre habrá una posibilidad y para eso es la democracia, justo para generar oportunidades y abrir espacios. Así sea el último momento. Pero claro, Diego deja claro que ya hay una discusión de candidatos y eso no. O sea, cambiar de nombre tampoco hay cómo. Lo que sí hay que avanzar en un acuerdo, en cambio, a futuro, y él prevé ya incluso en una segunda vuelta y en la posibilidad de gobernar el país, cómo sostener, gane quien gane, mi estimado Jorge, tengo la impresión de que el Ecuador tendrá que hacer esfuerzos para que el que llegue pueda viabilizar un programa. No sé cuál es esta visión y esta respuesta ya de un dirigente de Creo, Jorge. Sin duda, Francisco, el problema no es ganar las elecciones. Incluso ganar las elecciones puede llegar a ser el menor de los problemas. El problema va a ser gobernar este país. Es evidente que tenemos una crisis económica dramática, la que heredamos del gobierno de Rafael Correa, que desperdició la mejor oportunidad que ha tenido el Ecuador en su historia de tener una economía autosustentable, menos dependiente de los precios de las materias primas y una deuda inmensa. Después esa situación económica no convaleció durante los 3 años y medio del gobierno de Lenín Moreno y terminó de desbarrancarse con la epidemia. Pero a
a esa situación económica crítica se suma un ambiente de dispersión política y sobre todo, y eso sí es culpa directa, exclusiva del correísmo, un ambiente de división. Este país está fragmentado, está enfrentado. Hay gente que no se da la mano, hay gente que no se... Y no estoy hablando de líderes políticos, estoy hablando en general. La gente se dividió por el radicalismo del correísmo, que desde el primer día utilizó un lenguaje de ofensa, de división, de contienda. Frente a ese panorama, es indispensable, primero que nada, un presidente que, aparte de manejar con prudencia, con inteligencia la economía, aparte de hacer las reformas que hagan falta, se va a necesitar un presidente que una a este país. Y en ese sentido, el ejemplo que están dando las fuerzas democráticas es pobre. Es decir, lo que dice Diego Ordóñez, 5 días antes de la inscripción de candidaturas, cuando prácticamente las cartas están echadas, ya están jugadas, ese momento se dan cuenta del riesgo de que tengamos una segunda vuelta con el correísmo y el indigenismo más radical disputándose el poder y metiendo al país en un torbellino terrible. Ese ejemplo que están dando es sumamente malo. Yo creo que Diego tiene razón, creo ha planteado cosas caras. Sin embargo, y lo hago como una crítica a Guillermo Lasso, con todas las virtudes que puede tener, pero no es un hombre que tiende a abrir el círculo, es un hombre que tiende a cerrar el círculo, no tiene un Estado Mayor. Ayer comentaba yo, decía, desde hace 4 años, si alguien aquí en Quito necesita un contacto con Guillermo Lasso, ¿a quiénes se puede llamar aquí en Quito? A Diego Ordóñez. Así es desde hace 4 años. No se sabe quiénes más son sus coroneles, sus tenientes coroneles, su Estado Mayor. Es un general con tropa y una que otra persona como Diego Ordóñez en Quito. Quito es la ciudad más grande del país, es la capital política. Debería aquí haber un Estado Mayor significativo. O sea, creo que eso sí dificultó de alguna manera el diálogo. En el caso del Partido Social Cristiano parece claro que el obstáculo único fue Jaime Nebot, que le tenía una animadversión, él sabrá por qué, a Guillermo Lasso, una animadversión que iba mucho más allá de la razón, porque nadie les pedía que se hagan compadres, que se vayan de fiesta, que se hagan íntimos amigos. Se les pedía que hable de política, y uno no tiene que, para hablar de política, no tiene que buscar solamente a los amigos, puede sentarse con quien haga falta hacerlo, y ciertamente Lasso y Nebot debían sentarse, pero también Lasso creo que debió haber buscado con mayor ahínco, con mayor dedicación, un diálogo con Sonnenholzner, con Álvaro Noboa, con César Montúfar. O sea, Diego tiene razón en el momento que dice quienes no tengan fuerza en sus candidaturas, se refería a César Montúfar, mejor que la declinen, como hizo Sonnenholzner. Sí, tal vez sí, pero también hubiera sido bueno que en vez de decirles, ustedes no tienen chances, declinen. Vayan nomás. Vengan, conversemos, encontremos puntos de intermedios. En cuanto a las diferencias que plantea Diego, sí, me parece que son diferencias notables, pero no insalvables. Yo creo que entre esas dos que son quizás hoy las dos mayores organizaciones del centro hacia la derecha, creo, y el Partido Social Cristiano, hay muchas similitudes ideológicas, formas de ver el mundo, y se pueden llegar a entendimientos, se puede llegar a acuerdos, porque insisto, ganar las elecciones no va a ser fácil, pero lo verdaderamente difícil es gobernar este país, porque además tenemos que considerar un hecho evidente. El momento que las fuerzas democráticas ganaran las elecciones y fuera el próximo presidente Guillermo Lasso o Álvaro Noboa o quien fuere, no importa, el correísmo se va a lanzar al golpe de Estado. Va a ser su única opción para que Correa pueda volver a la política. La codicia por el poder de Correa le carcome el alma. Él no se va a quedar tranquilo, no va a decir, bueno, ya no hubo cómo, me quedo en Bélgica, huyo de la justicia, no voy a la cárcel. Va a intentar el golpe de Estado. Y ya el correísmo se dio cuenta que con el indigenismo radical, se dio cuenta en octubre pasado, puede tener una alianza para intentar la subversión. Por lo tanto, se va a necesitar una coalición de fuerzas democráticas muy amplia, muy sólida, sin caprichos, sin peleas por minuciosidades. Se va a necesitar una coalición muy sólida porque ya no será cuestión de que ese gobierno o ese presidente tengan éxito. Será cuestión de salvar la democracia, las libertades, la estabilidad, la recuperación del país que hoy es
quizás más urgente que nunca en la historia de este país. Diego, así planteado y analizado el tema, hay cosas mucho más grandes y pesadas como que ganar las elecciones, ¿no? Pese a que el primer paso está en ganarlas. ¿Habrá la posibilidad entonces de que se pueda ampliar lo que Jorge ha dicho? O sea, si es necesario ver, ¿no?, un equipo, saber quiénes incluso podrían ser ministros, con qué gente se va a contar. Eso es importante también, Diego. A ver, Francisco, convenga comentarles o darles alguna información, aún pecando de infidente, ¿no? Yeah. Porque un defecto de Lazo es hacer las cosas de forma prudente y reservada. Seguro. No salir a la televisión con comunicados que se reparten como hoja volante convocando a los acuerdos. Y voy a hacer sin autorización de Guillermo comentarios que él, por ejemplo, hace 15 días le llamó a César Montúfar. Y hoy es fácil comunicarse, ¿no? Porque los teléfonos celulares no es que uno no ve las llamadas, pues. No solo que no le contestó, nunca le devolvió la llamada. Este fin de semana, por instrucción de Lazo, yo hice llamadas a César Montúfar y a dirigentes de la izquierda democrática para plantearles simplemente esta posibilidad. No tuve respuesta. Mensaje y llamada, no hubo respuesta. Dirigentes del Partido Social Cristiano estuvieron conversando con Lazo la semana pasada, cuando efectivamente se produjo lo que Jorge decía en su momento. Una profunda decepción por el hecho de que, por esta rencilla, esta animadversión de Nebot contra Lazo, intentaba, pues, luego que falló Sonnenhorst, intentaba nada menos que auspiciar la candidatura de Álvaro Noboa, Partido Social Cristiano, con Álvaro Noboa, y muchos de los dirigentes medios del Partido Social Cristiano pues se resistían a esa posibilidad y dijeron la posibilidad de que se apoye a Lazo. Y dirigentes social cristianos, y lo reporta el medio, el portal Cuatro Pelagatos en su análisis político. Con esto para decirles, ¿no?, que intenciones se han expresado en hechos. Lo que sucede es que, claro, hay condiciones que son, digamos, que se quieren plantear, que hacen que esto sea un proceso complicado, ¿no? Porque simplemente por ser prácticos, ser transparentes, ¿no? Lazo ha recorrido un largo trecho, ¿no? Ganó las elecciones, se ha presentado en 2 oportunidades, tiene estructura, tiene programa, tiene plan, tiene cuadros electorales. Jorge dice, bueno, no muy conocidos, no. Bueno, entonces 3 días antes le dicen, bueno, a ver, entonces, que es la propuesta de Montúfar, volvamos a cero, todos, y sentémonos a discutir la candidatura. Ayer escuchaba a un politólogo decir, bueno, pero podría ser, ¿no?, que Cristina Reyes sea la candidata a la presidencia y Guillermo Lazo a la vicepresidencia. Y esto no es un tema de egos. No. Cuidado. Se trata de un proceso. La construcción de un proyecto electoral es un proceso. Y es un proceso en el cual se ha trabajado muchísimo. Hay mucho puesto sobre eso. Y de pronto, 3 días antes, la propuesta es desmontemos todo. Yo trato de ser transparente en el sentido de lo que me parece es la realidad, porque a veces desconocemos lo que es la realidad y pensamos que las cosas deben ser de otra manera. Las cosas son como son. Esto por un lado respecto a esta coyuntura en particular. Respecto a lo otro, yo insisto, y yo voy en la línea de que ojalá comprendamos que lo que no fue posible durante este periodo, porque, insisto nuevamente, cuestión de revisar las declaraciones. Cuando la pandemia se desata, el único dirigente político en ese momento que plantea la necesidad de un acuerdo político de todas las fuerzas políticas del país, democráticas y que piensan en la economía no como piensan los socialistas o el extremismo correísta, fue Guillermo Lazo. Eso está en los medios de comunicación. No hubo respuesta, ni siquiera del gobierno, peor de los otros de las otras organizaciones políticas. Cuando se trató de enfrentar la crisis aprobando leyes que tenían dificultades en cuanto podrían pensarse que son leyes
complejas, ¿no? Que había cierto rechazo en ciertos sectores sociales. Bueno, hubo la respuesta de Lasso para extender la mano al gobierno y aprobar esas leyes. ¿Quiénes se opusieron? Yo quiero señalar con esto, Francisco, que me parece a mí que desde el punto de vista de, digamos, del reporte de las circunstancias, de los acontecimientos y de las premisas que tienen que tenerse en cuenta para llegar a una conclusión, es que no por justificar, sino por, digamos, ubicar en el escenario histórico a las figuras y a las personas, Lasso ha estado dispuesto a ese acuerdo. Lasso ha estado abierto a ese acuerdo. Y espero yo que pues, en la eventualidad de que hay una segunda vuelta, pues un gobierno, esos acuerdos sean más viables en términos de lo que le interesa al país en el largo plazo. Jorge, planteado así, entonces están las cartas ahí. No hay podríamos decir de alguna manera que la candidatura que más se ha ido consolidando ha sido la del señor Lasso, aunque en campaña eso no se puede decir así nomás. Pero podríamos decir que se van consolidando sectores. No hay la posibilidad, habrá siempre por lo menos 12 candidatos al parecer, no van a estar los 19, pero 12 sí, unos por condición de intentar salvaguardar el membrete, qué sé yo, otros por salvarse, ¿no? Otros por salvarse de la cárcel, todas estas condiciones. Entonces, ahí el rol del ciudadano, Jorge, va a tener mucho más peso que la decisión política, ¿no? También hay que ver la estructura y usted decía, oigan, hagan conocer a los, no sé si es que hay otro general, a los coroneles y tenientes coroneles y mayores, ¿no? Diego dice, oigan, a lo mejor no les conocen a los mayores, a los capitanes, pero ya están en cada una de las provincias. Entonces los ascensos también habrá que irlos haciendo y Diego nos habla, claro, con una estructura política, de haber hecho política, de haber estado en un partido orgánico, que así funciona, Jorge. Así es, Francisco. Yo creo que es muy importante que comprendamos la gravedad del problema que se le viene al país. Insisto, ganar las elecciones puede ser lo de menos. El problema va a ser gobernar los próximos 4 años para sacar al país del precipicio en el que está sumido. Una simple acotación a lo que dice Diego. Me parece muy bien que hace 15 días le haya llamado Guillermo Lasso a César Montúfar. Hubiera sido bastante mejor si hubiera llamado hace 15 meses, no hace 15 días. Y me parece muy bien que le haya instruido a Diego Ordóñez para que la semana pasada le llamara a otros dirigentes políticos. Hubiera sido bastante mejor si les daba la instrucción, no la semana pasada, sino el año pasado. En el Ecuador, finalmente, todos nos conocemos y todos tenemos contactos comunes. Es muy fácil encontrar, si uno quiere reunirse con alguien, buscar el amigo común que lo reúne en su casa y... Evidentemente el señor Lasso no buscó con suficiente ahínco, lo cual es una pena porque si él llega a ganar la presidencia y tiene posibilidades de hacerlo, esa falta de buenas relaciones, esa falta incluso de relaciones de amistad, de confianza con otros dirigentes políticos, le va a dificultar la gobernabilidad. Creo que, insisto, le ha faltado ahínco en buscar acuerdos, en buscar entendimientos. Llamar 15 días antes no soluciona los problemas. Creo yo que en el Ecuador hay varios dirigentes políticos significativos. Me parece muy bien que se busque a César Montúfar, que es un hombre inteligente, decente, un académico de prestigio. Hay otros sectores, uno ve lo que está pasando. Además, César Montúfar tiene ahora una alianza con Enrique Ayala, lo cual demuestra que el Partido Socialista está dejando de ser un partido simplemente laborista o laboralista, un partido uniclasista para convertirse en un partido pluriclasista, más parecido a la socialdemocracia moderna, lo cual pudo haber sido un elemento muy positivo para integrar también a ellos, a César Montúfar, a Enrique Ayala y sus respectivas estructuras políticas a una coalición, pero eso no se puede hacer faltando 15 días para la inscripción de candidaturas. Eso hay que hacerlo con anticipación, más en el caso de que Guillermo Lasso es candidato de hace un buen rato, no es una candidatura de último momento que arma a último momento lo que puede, no. Tuvo tiempo de hacerlo y creo que le faltó ahínco y es verdaderamente una pena. Es cierto que en el Ecuador, en nuestra dirigencia política, con unas pocas excepciones, nuestra dirigencia política es penosa. Es gente
con unos egos monumentales y con unas ignorancias tan monumentales como sus egos. La mayor parte no ha leído un libro los últimos 20 años, si es que alguna vez hace 20 años leyó un libro. Y eso es cierto, y eso se les nota, eso les aflora en los poros, porque en cuanto se apartan 1 milímetro de su discurso, de sus 4 consignas, no saben qué decir, no tienen respuestas, no tienen una ideología, un intelecto formado, trabajado, madurado. Y eso se refleja en lo que se refleja. Y entonces, Francisco, lo que usted decía, pues creo yo que ahora deberíamos ser los ciudadanos, ya que los dirigentes políticos, con algunas pocas excepciones muy dignas de mérito, muy dignas de elogio, no han tenido la grandeza de encontrar acuerdos, de plantearle al país soluciones integrales, de alianzas, de coaliciones que demuestran la fuerza política suficiente que se va a necesitar para sacar al país del abismo. Tenemos que ser los ciudadanos. No soy optimista al respecto, lo menciono como un deber ser. Me tomo un poco como comenzó Diego. Deberíamos los ciudadanos exigir a los políticos que hagan lo que no han hecho, que el gobierno sí. ¿Y con quién lo va a armar? Creo, yo me ratifico, no tiene un Estado Mayor. Diego nos dice que sí tiene. Le entendí que lo que tienen es unos cuantos sargentos y tal vez unos pocos cabos, pero coroneles, tenientes coroneles, el Estado Mayor no lo tiene. Y sería bueno pues que se hubiera armado una estructura. Creo que todavía está a tiempo a lo largo de la campaña, pero tiene que tender la mano con generosidad, abriendo su círculo, para armar ese grupo. Porque yo creo que el país corre muy graves riesgos. El regreso del correísmo es un riesgo muy grande que quizás no lo hemos dimensionado en toda su gravedad. Hace 14 años, en el año 2006, cuando arrancaba la campaña electoral, yo y unas pocas personas más, o más bien dicho, unas pocas personas más y yo, advertimos del peligro de Correa. Mucha gente, incluido la inmensa mayoría de los periodistas, simplemente no tenían la ilustración suficiente como para saber de la existencia del Foro de Sao Paulo. No entendieron en los discursos, en lo que se lee entre líneas de los discursos de los candidatos, no entendieron que en esas entrelíneas Correa nos hablaba del socialismo del siglo XXI, nos hablaba de un régimen autoritario, excluyente, represivo, opresivo, y le apoyamos con entusiasmo. Hoy el correísmo está planificando lo mismo. Es evidente que ese señor Arauz es un hombre sin ningún carisma, sin ninguna trayectoria, que además sus antecedentes de las pocas intervenciones públicas que se le conoce, es un hombre, un radical extremista, un estalinista del año 37 y 38 del siglo pasado, en los años del gran terror estalinista. Él no va a ser el candidato, y Correa lo que está haciendo al inscribir la candidatura de Arauz y la de él es, primero, estar en el escenario en estos días y después victimizarse, decir, si una vez más las fuerzas retrógradas nos están impidiendo, la payasada eterna del correísmo. Pero después pondrán un candidato, y ese candidato seguramente será un candidato de cara amable, que trate de suavizar, de endulzar todas las arideces, las asperezas del correísmo, que es una fuerza política violenta, como lo demostró durante 10 años y medio, en que dividió y fracturó a este país como nunca antes había ocurrido. Yo estoy seguro que ni entre 1860 y 1875, en los años del dominio de García Moreno, ni cuando empezó la Revolución Liberal en 1895 y hasta el asesinato del viejo luchador en 1912, el país estuvo tan fracturado. Hoy sí tenemos una fractura profunda en que la gente no conversa, en que hay un conflicto político grave, y eso hay que subsanarlo. Y el primer paso para subsanarlo es sacar al correísmo del escenario político. Hay que ganarle las elecciones y hay que ganarle con rotundidad. Y para ganarle con rotundidad se necesita una convergencia de fuerzas políticas democráticas significativa. Me espanta ver que esa convergencia se está haciendo en las últimas horas, ni siquiera días o semanas, en las últimas horas de inscripción de candidatos. Me parece una grave irresponsabilidad de todos los líderes del sector, unos más, otros menos, pero una grave irresponsabilidad de todos los líderes del sector democrático no haber entendido la magnitud del peligro y haber cada uno trabajado como caballos de picador, cerrados la vista, apenas pudiendo ver algo delante, pensando solamente en ellos. Me parece tardío. Creo por lo demás que con todos estos desatinos, sin embargo, la carrera electoral parte con una troika en ventaja.
parecería al menos, puedo equivocarme. Guillermo Lasso, evidentemente, como decían los pelagatos, como decía José Hernández, y le han alineado los astros en los últimos días, él hizo poco, o más bien dicho, hizo insuficientes cosas para que se le alineen los astros, pero se le alinearon. Jaco Pérez, porque veo que el indigenismo está agrupándose y puede tener alianzas, como decía yo, en jóvenes urbanos con inquietudes verdes, y evidentemente el correísmo, que es la fuerza que tiene un voto cautivo, un voto prisionero, un voto irracional de más del 20%. Y solamente veo en ese panorama electoral un candidato en condiciones disruptivas, alguien que puede patear el tablero, que es Fabricio Correa. A lo mejor la candidatura de él termina siendo una candidatura nada significativa, más bien graciosa, más bien anecdótica, testimonial, o de pronto puede irrumpir con fuerza y puede patear el tablero. ¿Usted cree que no le indigna lo del Gran Hermano, Jorge? ¿A quién? ¿Al país? A la clase, digamos, a la opinión ilustrada, pues sí, pero ¿cuánto es la opinión ilustrada? ¿Qué porcentaje de los ecuatorianos siguen la política a diario y se preocupan del futuro del país y no están necesariamente absorbidos por su necesidad de supervivencia diaria? Muchas votaciones... Si no, no tendría el 20% el hermano menor. Exactamente, el correísmo no tendría el 20 y tantos por ciento si es que la gente... ¿Usted sí cree que hay todavía un poquito más del 20? ¿Sí? Yo sí creo. ¿Sí? Puede ser que una encuesta hoy me diga que un poco menos, pero yo creo que hay mucha gente que todavía... Claro, a Correa, si es que hoy decimos que a Lasso se le alinearon los astros, pues Correa tuvo todos los astros alineados durante su gobierno. Fue un hombre que, pese a que es malísimo gobernando, malísimo, imposible peor, porque además, y voy a decir una cosa que muchas veces dicen, no, ahí se le fue la mano, es intelectualmente un hombre muy mal formado. Pico de oro sí, es un hombre carismático, es un hombre que atrae a las multitudes, las magnetiza, pero es un hombre intelectualmente insuficiente, rodeado de una partida de ignorantes, a quienes, además, a quienes la magnífica propaganda del correísmo, en eso sí, 10 sobre 10, sí. Tuvieron una campaña publicitaria durante 10 años que simplemente les taladró el cerebro a millones de ecuatorianos y les convenció no solo de que Correa era un gran estadista y que era un gran presidente, algunos idiotas llegaron a decir el mejor presidente de la historia del Ecuador. Bueno, es entendible, a quienes yo les oí decir eso ciertamente no tienen idea de la historia del Ecuador, entonces está bien que digan eso o cualquier cosa, pero además convenció de que muchos de estos ministros, de esta gente que andaba de cargo en cargo, dándose las vueltas en unas puertas giratorias, eran gente talentosa cuando eran unos desastres de individuos. Por eso yo le reclamaba a Diego Ordóñez, ¿dónde está el Estado Mayor de Guillermo Lasso? Quisiéramos verlo, quisiéramos conocerlo, pero sí creo que en el Ecuador no hemos magnificado el peligro de un regreso. No solamente es el peligro que vuelvan a terminar el saqueo. En este momento hay menos que saquear, gracias a Dios, en ese sentido, una pena que el Ecuador esté tan pobre, sino que termine la división de este país. Hace 10 años, hace 14 años, cuando el correísmo irrumpió en la política ecuatoriana, había, por supuesto, controversias políticas, había disputas políticas, algunas agrias, algunas encarnadas, pero en general era un país amable, era un país en que incluso las disputas políticas se mantenían dentro de ciertos límites. Correa partió el país en dos. Desde el primer día, a mí me insultó antes de haber ganado las elecciones, me insultó. Le dijo un día a Bernardo Abad en una entrevista, no le haga caso a Jorge Ortiz, ese es un mamarracho que solo sabe de cosmética, que solo sabe de maquillaje, que solo sabe... O sea, antes de ser presidente ya estaba dividiendo el país, y no solamente a mí, por supuesto, y generó una división. Con un país fracturado, con un país dividido, con un país con tantos rencores internos, no vamos a salir de la crisis. Necesitamos un presidente que una. Si vemos la historia ecuatoriana, los grandes presidentes de este país fueron presidentes que unieron. García Moreno unió este país por medio de la carretera Quito-Guayaquil. Eloy Alfaro unió a este país por medio del ferrocarril. Es decir, los presidentes, el Ecuador ha tenido un peligro de dispersión. En 1859 estuvimos al borde de fracturarnos y dividirnos en 4 países y que el Ecuador desaparezca absorbido por Perú y Colombia. Ese era el riesgo. Desde entonces tenemos el riesgo de fracturarnos y desde entonces nuestros grandes gobernantes han tratado de unirnos. Nos unimos
acompañó admirablemente Isidro Ayora. Él primero salvó al Ecuador de la gripe española hace 100 años, con unos folletines que él publicó como decano de la Facultad de Medicina. Salvó al país de que aquí hubo una cantidad de muertos insignificante, menos del 5% de lo que tuvieron Colombia o Perú. Y después fue un presidente que hizo las reformas modernas, modernizó al país, lo metió en el siglo XX tardíamente, y estábamos en la tercera década, y sin embargo, él fue el que metió al Ecuador en el... En esas condiciones, entonces, Jorge, sí, y le voy a pedir también a Diego, ¿usted diría, es tarde, pero es posible? Yo diría que es muy tarde y casi imposible, pero creo que los dirigentes políticos del sector democrático, que nos quedaron debiendo en esta etapa previa, tienen que en esta semana hacer los deberes que no hicieron, todos ellos. Diego, ahí tiene el dirigente político, el posible candidato, y yo espero que sea así, el posible candidato, varias reflexiones de un Ecuador que sí existía, de un Ecuador que ha tenido pensamiento, ciertamente han querido borrarlo, pero de un Ecuador que está dividido, que espera de sus dirigentes, como ha dicho Jorge reiteradamente, generosidad al mismo tiempo de valor para enfrentar, porque lo que se quieren encargar no es fácil, esto es realmente difícil. ¿Preparados, Diego, para esta dimensión del problema? Un comentario previo, cada vez que le veo a Jorge no me acostumbro a verte con barba. Es la figura de la pandemia. Pero además estás con lentes redondos, estás con una look de escritor. No, estás bien, estás bien. Al fin me van a querer escritor. No, escritor es. Mis libros no sirvieron. No, que va. Imagínate, si yo te leo, no necesitas del libro, lo que escribes en Daimler es tan ilustrativo y tan profundo, es impresionante. Yo siempre te admiro por eso. Y por el libro también. Oye, a ver, sobre el tema. Yo empiezo diciendo que, o sea, Jorge, tú refieres a algunos hechos históricos de personajes que tuvieron actitudes que no eran parecidas, digamos, al común del comportamiento político de quienes conducían el Estado. Y yo no quiero justificar, simplemente quiero señalar los hechos objetivos porque, insisto, hay que poner las premisas adecuadas para poder tener conclusiones adecuadas y recomendaciones que sean adecuadas. A Lazo le dijeron, no se te ocurra apoyar al gobierno en las leyes que se necesitan. Porque eso es electoralmente, decía, malo, o sea, te va a costar electoralmente. Y bueno, Lazo decidió hacerlo. Firmó un acuerdo legislativo con el gobierno a través de la ministra Romo de 10 puntos de reformas. Muchos de ellos no se cumplieron, algunos sí se cumplieron. ¿Por qué? ¿Y por qué ese acuerdo? Porque era fundamental en términos de gobernabilidad. Un gobierno extremadamente débil, acosado, dirigido por un presidente sin suficiente, digamos, conocimiento, solidez, potencia para poder enfrentar las circunstancias. Diego, eso es muy fácil. se nos está a punto de cortar el Zoom. Me comporto como se comporta el resto de la dirigencia política y me sumo al acoso. ¿Qué señalo con esto? Que esa predisposición a buscar acuerdos, que esa predisposición a extender la mano es evidente y notoria. Por eso la recomendación de Jorge, en el sentido de que me dice, él no ha hecho lo suficiente, me parece que no se compadece con estos hechos. Lo que pasa es que también ahí hay que ver Diego, si es que los esfuerzos entonces no han dado los resultados. Eso es otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es que ha habido esa actitud expresada en conductas, no solamente en discurso, para propiciar acuerdos, para extender la mano y en circunstancias donde incluso puede haberse pensado que era electoralmente inconveniente, Lazo decidió hacerlo. Cuando se presentó la crisis de octubre, se planteó la urgencia
de un acuerdo en sus sectores políticos para defender la democracia. Las respectivas llamadas, cero respuestas. Al inicio de la pandemia. Y ahora la propuesta, entonces, final, Diego, se nos fue el tiempo y creo que también lo del Zoom se nos está yendo. Para concluir esto, Diego, una última propuesta sería entonces. No te escuché bien, Francisco. Lo que digo es que se nos está terminando el Zoom y que se fue también el tiempo. ¿Valdría la pena hacer una última propuesta, Diego, para lo que se viene? Lo que decía hace un momento, ¿no? Me parece que lo responsable sería que en vista de la premura, en vista de que ya es tardío, ¿no? Lamentablemente, Jorge, tú dices, debieron haber llamado hace mucho tiempo. Bueno, sí son las llamadas, pero resulta que las contrapartes de la posibilidad de un acuerdo llaman a los 2 días, antes de que se cierre toda la posibilidad de concretar un acuerdo. Entonces, me parece que lo recomendable sería, como dije al inicio, que aquellos sectores, aquellas candidaturas que se ve que en las mediciones de opinión y encuestas no tienen posibilidades mayores, pues se replieguen y bueno, nos preparemos para estos acuerdos que Jorge reclame con toda razón, para impulsar proyectos de reforma que nos permitan no solamente vencer al correísmo en las urnas, sino vencer a la estructura correísta que está intacta en las leyes y en la estructura administrativa del Estado. Yo quiero agradecer al periodista y escritor Jorge Ortiz y al doctor Diego Ordóñez, dirigente político y además ex columnista, ya diríamos así, por estas reflexiones públicas. Vale la pena, queda abierto el debate y estaremos en contacto con ustedes para continuarlo, porque creo que la ciudadanía, y así Jorge decía, creo que le toca jugar un rol extremadamente importante. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y por ahora, perdón a la papaya, pero era un tema que no lo podíamos dejar. Muchísimas gracias a ustedes, hasta el día de mañana. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo.